Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, buenas tardes. Sí, maestro, sí lo escuchamos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Me escuchan bien, maestros? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí. Sí, maestro. Es que yo a ustedes no los escucho. Estoy hablando, no los escucho. Buenas tardes, maestro. Buenas Tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ya los escucho. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, con maestro. lluvia, pero bien. Muy bien, gracias. Buenas tardes, maestro. Muy buenas Bien, tardes. maestro, gracias. Bien, maestro, gracias. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Recuerden que poner sus camaritas, por favor. Esos que tienen sus fotos de perfil. Voy a pasar lista. Arana Gabriela. Presente, maestro. Bobadilla Jorge. Presente. Cap Jen Heidi. Presente. Cabañas Jenny. Presente. Cabrera Landy. Presente. Canche Mariela. Presente. Chablé Raquel. Presente. Chablé Sara. Presente. Chávez Peniche. Chávez Peniche. Coí Guadalupe. Presente, maestro. Correa Laura. Presente, profesor. Está funcionando, está fallando mi cámara. Se va y se viene. Ok, Por más que la quiero activar, se vuelve a poner negra. Nada más para que la voy a sacar. claro. Cruz Aricela. Presente. Januari. Presente, maestro. Esquivel Joana. Presente, maestro. Guerra Laisha. Guerra Laisha. Presente. Jiménez Valeria. Presente, maestro. Cantún Ana. Presente, maestro. Pu Karen. López Lourdes. Presente. López Benjamín. Presente. Lugo María. Presente. Martínez Karen. Presente, maestro. Martínez Olda. Presente. Matú Wilbert. Disculpe, eso no servía a mí. Matú Wilbert. Presente. Mena Aremi. Presente, maestro. Muñoz Claudia. Presente, maestro. Navarrete Cintia.
Presente, maestro. Navarrete María. Navarro Andrea. Presente, maestro. Pochte Cleopatra. Presente, maestro. Parra Aquino. Parra Valeria. Se quedó sin luz, maestro. Se quedó sin luz. Sí. Ok. Maestro Cuco, es que no se veía mi micrófono. Un momentito, maestra, un momentito, antes que termine, ¿sí? Ok, gracias. Gracias, maestra. Page Suleimi. Presente. Puerto María. Presente. Ramos Adelí. Ríos Nancy. Presente, maestro. Ríos Katy. Presente, maestro. Rivas Saraí. Rivas Ingrid. Rodríguez Mónica. Presente, maestro. Presente. Claro, ya la apunté. Gracias. Rodríguez María. Presente. Rodríguez María Beatriz. Sam Beatriz. Suaste Alfredo. Presente. Presente. Tamayo Yaneli. Presente. Tello Sergio. Presente, maestro. Uc Judith. Presente, maestro. Valencia Iván. Presente, maestro. Sumarga Lisi. Presente. Esquivel Aurora. Presente. Bien. Chávez Diana. Maestro. Chávez Diana. Presente, maestro. Presente. Q Karen. Presente. Comenta Chávez, Diana, que no la aceptan. Voy. Ya entré, maestro. Gracias. Maestro, ¿sí me escuchó? Fran Mendoza. Es que por más que apreté mi audio, no. Ahorita lo reviso. Estoy Sí, volviendo a escucho. pasar lista los que no tienen. Navarrete María Alejandra. Ramos Adelí. Maestro, el de Navarrete está fallando su micrófono. Navarrete María. Sí, Es que estoy apuntando todo eso para que yo tenga conocimiento de una vez. Sí, Ramos maestro, gracias. Adelí. Daneli, maestro, presente. Rivas Saraí. Presente, maestro. Rivas Saraí. Ingrid. Rodríguez María. Sam Beatriz. Beatriz, Pres- maestro Rodríguez. Presente, maestro. Disculpe, Rodríguez Mo, maestro, es de pueblo, entonces estuvo fallando su internet. Ok, lo apunto. San Mendoza, sí, maestro. Ya le puse, doña Beatriz. Gracias. Muy bien, maestros. ¿Alguien más? Correcto. Vamos a iniciar. Navarrete Chi, maestro, igual creo que está Maestro. fallando su audio. Está María. conectado. Maestro Guadalupe Hernández. Le está fallando el internet. Bueno, se le fue el internet y no le ha llegado. Hernández Guadalupe. Sí. Maestro, no sé si me escucha. Sí, la escucho. Navarrete Chi, maestro. Está fallando un poco mi audio. Creo que no me escuchó. Navarrete Chi. Cintia. Sí, Cintia ya está. Carolina. Gracias, maestro. De nada. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy entonces con vuestras, recapitulando vuestras aportaciones con sus infografías. De manera general, he estado revisando, maestros, mucho cuidado con su ortografía. Digo, yo no soy perfecto, ¿verdad? Ya también tengo mis errores ortográficos al momento de escribir porque no me doy cuenta. Pero tengan cuidado con su ortografía y cómo diseñan las infografías. En este caso, algunas infografías por alguna extraña razón se quedaron como cortadas, perdón. Hay otras que tienen varias faltas de ortografía, como el uso de mayúsculas al inicio de pues, un párrafo o una oración después del punto, entre otras cuestiones.
De resto, no hay ninguna preocupación, pero bueno. Recapitulando, la clase pasada empezamos a ver la evolución de las definiciones del concepto dificultades de aprendizaje. Recordemos que nuestra materia se llama problemas del aprendizaje, pero ya mencionamos que básicamente, de hecho, es un nombre incorrecto denominarlo como problemas. Más bien son dificultades, barreras, límites, como hemos visto a nivel neurológico, motriz, visual, emocional, cognitivo, entre otras cuestiones. Esas son de gran manera las grandes características que nos ha dado estas definiciones. Nos quedamos, si no me equivoco, en los 5 criterios de la National Association Children, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Así es. Muy bien. De ahí pasamos a la definición del Interagency Committee of Learning Disabilities, que básicamente es un comité integrado por diferentes asociaciones estadounidenses que básicamente estudian, analizan los impactos de diferentes situaciones que originan dificultades del aprendizaje en los niños de diferentes niveles. Muchos de esto es importante, de hecho, que los maestros de educación básica los conozcamos. La clase pasada igual hablábamos de la pronta detección. Creo que así terminamos la clase, si no me equivoco, ¿verdad? Hablamos que una pronta detección, una pronta observación, una pronta atención, una pronta despierte de otras funciones de las cuales de alguna manera está limitado y que despierte otras funciones los estudiantes, es esencial. Y estas organizaciones de atención, de hecho mencionaban ustedes en México, aquí en Mérida, por ejemplo, ¿me pueden decir cuáles mencionaron la clase pasada? El CREA. El CRIT, maestro. El CRIT. Hablaba también del CRIT. Correcto. El CAM. El CAM. Los CAM, maestro, los CAM. La guardería de links integradora igual. Correcto, gracias. Se hablaba acerca de las guarderías, ¿no? De los Mi pregunta, gracias por dar los ejemplos. De hecho, la pregunta para analizar sería, ¿por qué es importante que las organizaciones se unan para crear estudios, investigaciones, dar parámetros, criterios de atención y que se puedan unificar de una manera comprometida para atender a los niños? ¿Cuál sería la importancia que diferentes organizaciones, vuelvo a repetir, se unan en pro de investigar y de dar criterios o parámetros de atención a los niños con dificultades de aprendizaje? Maestro, ¿se me permite? Sí, maestra Cantú. Después, maestra Mónica. Primeramente es para evitar la discriminación, la violación de los derechos humanos ante estas personas que, si bien no es decisión de ellos tener o padecer de algún trastorno, sino simplemente el hecho de que investigadores se dediquen a tratar de resolver esta situación a la hora de implementar estrategias o métodos para que se apliquen en todas las escuelas. Yo creo que es más que nada para esto, para evitar la discriminación de esas personas. Ok. Entonces, a base de la función de evitar discriminación, evitar esta parte. Gracias, maestra Cantú. Maestra Mónica, después maestra Musme y después maestra Chablé. Ok, pues considero que pues es una problemática a nivel mundial realmente, no es una situación que solo sea para México, que se haya observado, ¿no? Sino que todos los países tienen esa visión de solucionar, ¿no? Como decía mi compañera, evitar todas esas barreras que vayan a presentar más adelante los niños, porque ahorita ya la preocupación ya no es tanto solo a nivel que será finales de primaria o de secundaria, ya ahorita abordan temas desde el inicial, desde los niños muy pequeños, ya se está buscando las soluciones, ¿no?
y qué más que estas comité o estas, que serían los diferentes países, se unan para buscar esas soluciones. Ok, correcto. En pro de, entonces, de la rápida atención, en pro de compartir las ideas que pues cada uno genera. Correcto, gracias maestra Mónica. Maestra Musme. Como decía ella, mientras más rápido busquen una solución, más rápido se van a integrar a la sociedad como elementos productivos. No solo les va a beneficiar en la autoestima, sino a la misma sociedad que ellos, que antiguamente se considera una carga, ahorita yo no sería una carga, al contrario, sería una aportación a esta sociedad. Ok, entonces entiendo. Básicamente sería para que las personas puedan ser productivamente independientes y productivamente de la sociedad. Muy bien, gracias maestra Musme. Maestra Navarrete, después maestra Betty, después maestro Wilber. Sara, maestro. Sí, maestro. Bueno, pues justamente como decían mis compañeros, la importancia creo que es el ganar tiempo para poder darle una correcta estimulación. Primero, ganar tiempo, que las investigaciones pues nos lleven a tener más información acerca de cómo tratar ciertas situaciones, dar estimulación desde temprana edad para poder desarrollar sus habilidades y bueno, esto con el tiempo poder lograr que sean parte de una comunidad, de una sociedad. Ok, gracias maestra. Muy bien. Entonces servirían para integración, para una inclusión social más que nada. Gracias maestra Navarrete. Maestra Sandra. Sara, maestro. Sara. Yo creo igual como mis compañeras, es para incluirlo, ¿no? Pero también se unen para intercambiar estrategias, qué me funciona a mí, qué no te funciona a ti, para sacar una sola y poder aplicarla a estos niños, a ver si funciona realmente o no. Ok, para comparar técnicas y estrategias de atención. Gracias, maestra. Maestra Sam, después maestro Wilbert, y con ello terminamos. Buenas tardes, maestro. Pues más que nada, sería como un gran apoyo para todos los docentes, esa detección y esa ayuda para poder ayudar al niño dentro del salón y a los padres en su entorno, en su casa, y así de la mano poder trabajarlo y ayudarlo para que él cuando llegue, y esta detección, debe ser desde chicos, un preescolar, para poderlo favoreciendo en esa manera y irlo ayudando, y cuando ellos ya lleguen a la primaria, pues esto ya se haya como que trabajado y ellos se sientan capaces de poder estar frente a sus compañeros y saber que poder hacer lo que hacen los demás compañeros. Más que nada es para el bien de los niños y el trabajar en conjunto, tanto papás, maestros y el personal, o sea, un psicólogo o alguna asociación, reforzar el trabajo en equipo para el apoyo del niño. Maestro. Ok, gracias maestra. De hecho, para que todos nosotros reforcemos lo que sabemos y así podamos pues continuar con un proceso formativo y educativo de manera pues íntegra, ¿no? Creo que es la parte íntegra, ¿no? No porque sea diferente le vamos a dar una formación diferente, al contrario, sino una formación íntegra. Integral. Gracias, maestra. Maestro Wilber. Gracias. Muy bien, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Usted sabe, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Como docentes, que la palabra heterogéneo se deriva de las distintas clases y naturalezas, que en este caso son los elementos. Vamos a basarnos que son los grupos, en este caso, en los cuales nosotros trabajamos como maestros, ¿no? Sin embargo, leyendo esta definición a través de estos términos, se me vino a la mente desde que lo estuve analizando para hacer la infografía, que esas diferentes dificultades de aprendizaje, aparte de que hay diferentes fuentes para indagar, para investigar, como ahí mismo indicaba, nosotros como docentes más que nada tenemos que tener el vínculo entre alumno a grupo, que es en el cual vamos a estar trabajando, pero sobre todo ver que en la manera de inclusión
nosotros podamos ver como docentes qué es lo que vamos a poder mejorar para estos alumnos que requieren este apoyo, pero sobre todo basándonos en las diferentes teorías que ya saben, ¿no? Que hay diferentes autores, diferentes significados, de cómo nosotros lo vamos a ir aplicando para que el alumno pueda mejorar, porque aún por ejemplo, en las aulas nosotros como docentes tenemos diferentes dificultades de aprendizaje, desde el simple hecho de no entender una tarea hasta el simple hecho de tener una discapacidad. Pero nosotros como docentes se va a través de, por ejemplo, de la lectura, del análisis, de todo lo que nosotros podemos hacer para saber cómo nosotros esa dificultad de aprendizaje la vamos a solucionar, pero no de manera individual, sino de manera grupal. A eso es lo que va más que nada a esa definición, maestro. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, maestro Willer. Y de hecho, algo muy importante, maestros, es que imagínense como comité, como agencias, como organizaciones, que dejábamos a un lado estas cuestiones de pensar en la inversión, ¿no? Pensar primero en enriquecerse, sino dar una atención, pero brindar una información actual, innovadora, al día, pues de la atención, las estrategias, las técnicas, informar al público, encontrar pues medios de divulgación, comunicación, interacción con la sociedad. Y de hecho en Estados Unidos y en Europa, estas instituciones le brindan una ayuda muy importante a la educación o a las secretarías o departamentos de educación, porque les brinda información sobre cómo poder atender, direccionar, mantener, formar, acrecentar pues las habilidades que en su momento determinado los estudiantes con dificultades de aprendizaje puedan no quedarse con sus limitantes, sino que básicamente encuentren otras habilidades que los hagan volverse independientes, autónomos, hasta cierto punto, hasta autodidactas, emprendedores, motivados a continuar, ¿no? Pero bueno, continuamos entonces con la explicación. Pues básicamente esta agencia dice que las dificultades de aprendizaje es un término genérico que hace referencia a un grupo heterogéneo que comparte ciertas características o rasgos de dificultades sobre la percepción, el habla, la cultura, la escritura, sobre el razonamiento, las habilidades matemáticas y hasta las habilidades sociales. Y algo nuevo que nos menciona esto es que es intrínseco al individuo, que básicamente está promovido por unas cuestiones del sistema nervioso central. Es decir, en muchas ocasiones nos ponemos a pensar que estas dificultades pueden ser extrínsecas. En realidad no. La mayor parte de las dificultades de aprendizaje son realmente intrínsecas, son innatas del individuo, de las personas. Sin embargo, sabemos hoy en día que hay ciertos factores del externo que pueden acrecentarla, que la pueden, pues, impulsar hacia que la persona no pueda desarrollarse de una manera óptima. Y al contrario, se quede con la idea de que es una persona que no puede integrarse socialmente, laboralmente, emocionalmente con otros seres humanos y hasta académicamente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Después dice, definición de la Asociación for Children and Women Learning Disabilities. Dice, cuando Kirk propone el término de dificultades de aprendizaje en 1963, lo incorpora a su denominación, pasándose a llamar Association for Children White Learning Disability, la ACLD, que dice que las dificultades de aprendizaje son una condición crónica de origen neurológico que selectivamente permiten el desarrollo, la integración y la demostración de ciertas habilidades verbales y no verbales. Sabemos hoy en día que muchas de estas cuestiones tienen un grado de severidad o de impacto
como lo dice aquí, o de manifestación. Hay cuestiones que son muy, muy notables y hay cuestiones que no son observables a primera instancia. En muchas ocasiones son por momentos determinados y en su vida a la persona puede afectar pues las condiciones de autoestima, educación, vocación, socialización y actividades diarias realmente. ¿Qué pasa cuando realmente tenemos un grado alto? De hecho, la siguiente actividad que ustedes van a hablar, que ya publiqué en el Classroom, no sé si ya entraron a verlo, les llegó la noticia. Va a hablar acerca de esto, de las gravedades, de los niveles, de los tipos, de los subtipos de dificultades de aprendizaje y cómo se clasifican. A eso se les denominan como criterios o tipos de problemas de aprendizaje, que pueden ser graves, crónicos, en su momento determinado. Siguiente, definiciones de la Association Children and Adults While Learning Disabilities. Dice, los alumnos se requieren servicios educativos particulares en razón de las dificultades de aprendizaje, catalogados en una o dos categorías siguientes. Dificultades de aprendizaje ligeras y dificultades de aprendizaje graves. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje ligeras, estamos hablando de pues que puede generar un retraso menor escolarmente hablando, un rezago educativo menor a comparación de las personas que presentan dificultades de aprendizajes graves. Básicamente, los menores pueden ser atendidos en un entorno normal. ¿Por qué hablo acerca de un entorno normal? Maestros, ¿por qué un maestro podría ser capaz de atender afecciones menores o ligeras y no graves? Maestra Yaneli. Porque en este caso el docente podría hacer ciertas adecuaciones a sus actividades, en su planeación, para que esta condición del alumno pueda ser superada. En cambio, si son graves, pues ya el alumno necesita una atención más tal vez personal y por un personal mejor capacitado, especializado en esa condición para poder lograr un avance en el alumno. Ok, entonces hace referencia que usted considera que los maestros tenemos la capacidad de poder aterrizar en cuestiones leves nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, maestro Bobadilla. Lo que pasa es que considero que el alumno, de alguna manera, al presentar un problema, necesitamos de alguna forma a largo plazo, a mediano o largo plazo, para definir este problema. Si por alguna razón se detecta algo muy importante, que le empieza a tratar una persona más especializada, más sobre psicopedagogía, por ejemplo, un psicólogo en psicopedagogía, que ya empiece de alguna manera a realizarle un diagnóstico más con base a ese diagnóstico y con base a las recomendaciones del especialista, ya sea de alguna forma en que se dé el seguimiento por parte del maestro y la continuidad y también todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ya más adecuado a las características del alumno. Ok. Sería todo. Gracias, maestro Bobadilla. De hecho, maestros dependen también de nuestra formación o nuestra orientación o los gustos o nuestras tendencias. En muchas ocasiones, de hecho, el maestro Bobadilla dio una idea muy esencial. Hay que estudiar hasta cierto punto psicopedagogía o psicopedagogía de la educación. Hay programas educativos o niveles educativos o posgrados que básicamente como una maestría o un doctorado, que de hecho hablan acerca de generar docentes que tengan capacidades para detectar y atender, evaluar, diagnosticar a los alumnos
con dificultades de aprendizaje. Pero eso se hace a través de una especialización o a través de estudios superiores de ya más de un grado pues más alto. O también pues tomando diplomados, talleres que hablen acerca de formar esa parte que en muchas ocasiones como docentes a veces no tenemos bien desarrolladas o tenemos la base, que es lo que van a desarrollar ustedes aquí, la base, el conocimiento, las características, entre otras cuestiones, ¿no? Pero en muchas ocasiones es importante que como profesores tengamos ese gusto o esa capacidad de poder por al menos detectar, no tanto diagnosticar, pero sí detectar y de alguna manera tener la capacidad de razonar y tomar decisiones y observaciones curriculares o adecuaciones curriculares para que pues obviamente los estudiantes tengan pues una integridad más plena, más amplia, más impactante que solo pues que vayan a asistir a la escuela y se queden sentados pues jugando, interrumpiendo a sus compañeros, corriendo por el salón, en muchas ocasiones golpeando o pegándoles a ustedes mismos, que han visto que hay niños que tienen problemas también de conducta, entre otras cuestiones. ¿Me doy a entender? Muy bien. De ahí entonces es importante que conozcamos estas categorizaciones que los hacen desde lo más ligero hasta con un gran impacto, ¿ok? Muy bien. Después pasamos a otro tema que dice niveles de investigación para determinar si un sujeto posee dificultades de aprendizaje. Hablamos de 4 criterios. El primero sería de la discrepancia intraindividual. ¿Qué significa el concepto de discrepancia intraindividual? ¿Qué significa el concepto intraindividual, maestros? Maestro. Sí. Maestra Carmen. Bueno, en mi opinión habla sobre algo personal, algo individual de cada persona y es interno. El problema pudiera ser neurológico, correcto, desarrollo de ese tipo. Correcto, y de hecho empezamos pues básicamente a hablar de identificar las características principales del individuo. A veces, en muchas ocasiones, las dificultades de aprendizaje las generalizamos, ¿no? Tendemos a decir estas cuestiones de generalizar, que es algo normal, que es algo que va a modificarse con el tiempo, que es algo que va a curarse, ¿no? Solo que pues los papás tienen la responsabilidad de atender al niño, que nosotros pues no podemos saber hacer nada dentro del salón. No, realmente se requiere básicamente identificar que pues en primer lugar es único. Las dificultades de aprendizaje las viven diferentes todos los estudiantes. No podemos decir que 2 estudiantes tienen la misma dificultad de la misma forma y con las mismas características, porque no tenemos en primer lugar el diagnóstico de un especialista que nos diga, sí, así es, ¿no? Y hay que entender que hay gravedades, hay niveles, jerarquías que van a hacer que los 2 individuos que tal vez padecen la misma dificultad, pues la padezcan de diferentes grados o diferentes intensidades. Por lo tanto, de ahí hay que también especificar también el nivel del problema, el impacto, o sea, qué tanto está impactando el aprendizaje de esta persona y de hecho que en muchas ocasiones pueda afectar el aprendizaje de otras personas. Como por ejemplo, si tenemos a un niño con déficit de atención, que en muchas ocasiones puede estar golpeando a sus otros compañeros, jalándole la colita a la compañera. Hemos visto que hay niños que le pican con la punta del lápiz constantemente a otros por no tener atención. Vemos, por ejemplo, que hay muchos alumnos también que, por ejemplo, tienen dificultades o trastornos del sueño, que a veces creemos que no nos ponen atención y se duermen, sino que realmente tienen un pequeño trastorno o una dificultad para conciliar el sueño en muchas ocasiones. A mí me ha pasado mucho cuando inicié, me topó un estudiante que se dormía en el salón de clases y en una de esas me acerqué a la familia preguntándole por qué se dormía tanto, si se quedaba
fuera de horario o no dormía o algo por el estilo. Y ya después informaron a la escuela que padecía un trastorno del sueño que le impedía básicamente mantener ¿cómo era? Mantenerse despierto por un determinado tiempo y luego cerrar los ojos como para dormitar y recuperar la atención. Pero bueno, son cuestiones que se van a con ustedes encontrar en su mundo, y que si no es que ya se las encontraron. Bueno, entonces la primera es intraindividual. Hay que identificar cuál es la dificultad y hay que identificar el grado de impacto individual, pero también cómo impacta colectivamente dentro del aula. La siguiente discrepancia es la discrepancia intrínseca, que habla acerca de la verificación del individuo. Pues poner, por ejemplo, a qué grado neurológico está afectando el procesamiento de la información. Es decir, qué tanto está aprendiendo, qué tanto está reteniendo, qué tanto está captando lo que le quiero enseñar y qué tanto su sistema nervioso central le permite, pues, le permite mantener conocimiento pues de los aprendizajes que estoy tratando de que el estudiante adquiera. Eso es identificar, se utiliza para identificar cuáles son los problemas cognitivos, mentales, que puede tener el estudiante en relación a memorizar a nivel mental o con las funciones mentales el contenido o la practicidad de lo que le estoy enseñando. El 3 habla acerca de ciertos aspectos como, por ejemplo, las habilidades sociales, físicas, sensoriales que pueda tener. Es decir, las dificultades, podríamos decir, sensoromotoras a nivel como cognitivo social, para poder relacionarse con las demás personas. En muchas ocasiones, por ejemplo, si un estudiante con dificultades de aprendizaje no tiene la capacidad de socializar, obviamente la dificultad se va a agravar porque no tiene un apoyo al cual pueda recurrir el estudiante como ayuda, como reconocimiento, como pues al final al cabo de poder tener un amigo dentro del salón. Yo creo que han visto, por ejemplo, en el salón de clases cuando un alumno tiene alguna dificultad y tenemos alumnos que los quieren ayudar. No sé si lo han fijado. ¿Sí? Sí. Veo que está alzando la mano. Perdón, ¿me pueden interrumpir? Yo, maestro. Perdón. Maestro. Yo, maestro. A ver. Le iba a comentar. Maestra Sam, adelante. A ver, maestro, yo le iba a comentar. Fíjese que yo tuve, y hace como 2 años igual, tuve una niña con un problema de comunicación. O sea, ella hablaba en su casa, ella platicaba, pedía, dirigía, todo. Pero llegando a la escuelita, no hablaba, no se comunicaba con nadie, no se relacionaba. O sea, al observarla, se le comentó a la especialista y ella me dijo que le iba a observar. La observó, trabajó con ella y todo eso. Y me dijo, Betty, ella tiene mutismo selectivo. No habla con nadie, pero con su familia y lo que ella quiere expresar, lo dice. O sea, ella logró, especialista, logró que se comunicara con ella, que le dijera lo mínimo, pero logró, mientras que yo en el transcurso de todo el año nunca supe ni cuál era su voz, si era fuerte, bajo, nada. Y ya ahorita lo que viene siendo en las clases virtuales, mi pensar era cómo voy a apoyarla porque pues no es lo mismo. Bueno, me dio una sorpresa porque en las clases virtuales que tuvimos, ella empezó a platicar, a expresarse, a decir, a reconocer todo, ¿sí? Entonces fue como
que un alivio para mí, porque todo el curso escolar no hablaba, no se comunicaba, y aunque la mamá me mostraba que era excelente en inglés, en sus tareas, perfeccionista en ese aspecto, en el lenguaje no había. Ella me mostró un audio en donde ella expresaba y decía qué tanto dijo la maestra, con quiénes habló, qué dijo, qué niño comentó, o sea, hablaba todo acerca de la clase, pero en mi clase nada. Entonces sí tuve esa situación y sí es un poquito desesperante porque pues piensas que por más que buscas apoyo, por más que trates de darla, no logras llegar a como que a lograr ayudarla, ¿no? Pero es porque la niña tiene esta dificultad que ahorita pues ya por lo que veo, lo que observé estos últimos meses, ya ha logrado la niña expresar todo lo que en un año no se logró. Entonces, Correcto. sí hay esa situación. Gracias, maestro. Yo, maestro, igual. Maestra Ángeles. Perdón. Igual, quisiera yo comentar igual de un chico, ¿no? Yo ahorita que estoy en mi servicio social, hay un chico con un pequeño retraso mental igual, y ese punto creo que sí es muy importante, porque hasta ellos mismos sienten cuando los son rechazados. Este chico, por ejemplo, pues tiene este problema de socializar, ¿no? Pero él sí se fija de todo, y de hecho yo creo que se lo compartió a sus papás, porque cuando yo entré a mi servicio, sus compañeros no lo hablaban, casi no se acercaban a él solo se volteaba a ver, pero como a mí como que me tenían asignada para apoyo de la maestra con él, yo veía que él sí hablaba, de hecho hace sus actividades, pero sí con apoyo. Entonces como que los psicólogos de allá hicieron una reunión para poder explicar a los chicos, implementaron una estrategia donde ellos le explicaban a los demás compañeros por qué era importante pues que ellos se vuelvan sus amigos o qué es lo que tenían, o sea, como que les abrieron más las puertas para que puedan entender qué es lo que estaba pasando con Yair se llama. A raíz de esto, los compañeros empezaron a tratarlo ya bien, se dieron cuenta que en realidad, pues él se sintió apartado. Al ellos ya conocer qué es lo que pasaba con este chico, le empezaron a hablar, hasta lo empezaban a ayudar. Oye, Yair, ¿qué necesitas? ¿Necesitas apoyo con tu tarea? Y de hecho, Yair hasta se veía más animado y de hecho en sus tareas hasta mejoró. Entonces sí creo que es muy importante este punto. Sí, de hecho, como ustedes mencionan esos dos casos, en muchas ocasiones es importante el apoyo. Es como una especie, digamos de alguna manera, que es como cuando, por ejemplo, dejas de beber con los alcohólicos anónimos, que a veces necesitas de un padrino que básicamente te dé la fuerza, te motive, te escuche, te atienda y te impulse a mejorar, ¿no? Maestra Raquel, ¿iba a comentar algo? Sí, perdón. Yo también tuve un alumno que era autista, pero él estaba en el otro primero. Entonces ahí lo que pasó, que la maestra desde que inició el curso, lo separó la maestra completamente de los niños y todo, y el niño no hablaba. Entonces, en una ocasión la mamá dijo que el niño, pues la maestra no trataba bien al niño. Y realmente las maestras se habían dado cuenta que era en realidad así. Entonces lo cambiaron a mi grupo y lo que yo me di cuenta del niño, el niño sí se integraba bien, aunque era autista, ya veo que como que se pierden. Sí. Pero si tú buscas actividades que lo motiven a él, el niño se integra. De hecho, hasta los demás niños se acercaban y lo ayudaban. Había una niña que se llama Carolina, que me encantó esa niña. Hasta le ayudaba a comer, porque lo que él no podía hacer era comer. El niño también se le dificultaba mucho y siempre la maestra, eso fue lo que le molestó. ¿Por qué no comes bien? Le decía así. Y desde que llegó el niño y supo que tenía ese problema, siempre separó al niño. A veces hasta lo dejó sin comer en una ocasión. Entonces yo fui y hablé con la directora y le dije que pues que no era correcto la actitud de la maestra hacia el niño. Exacto. Es una dificultad que tenía el niño y realmente a mí me entristecía verlo, que estaba solito en el descanso, porque a los otros niños de ese grupo, ella le decía que no se junten con él, que porque les iba a pegar, que los iba a morder y cosas así. Entonces el niño estaba separado. Ajá. Entonces yo le dije si había algún problema que lo cambiaran a mi salón. Yo sabía el riesgo que estaba yo teniendo porque no había tenido mucho contacto con el niño.
solamente a la hora de comer y del descanso. Cuando no me tocaba alguna actividad, yo iba y me sentaba con el niño y platicaba con el niño. Él te hablaba así, normal, como si fuera un niño normal. Lo que pasa que era así. Ya vio cómo es su actitud de ellos. Llegó al grado de que pateaba a la maestra y la pellizcaba. Pero creo que era la actitud de la maestra de rechazo. Exacto. Y él cambió el niño totalmente, hasta en las clases de inglés y de computación y todo, se vio el cambio. Hasta los papás estaban sorprendidos de que el niño, porque ellos tienen que llevar como un orden en las cosas que hacen. Si tú cambias ese orden que ellos tienen, como que se salen de control. Y eso era lo que pasaba con esa maestra, como lo excluía. Siéntate ya estuvo. No lo dejaba participar ni hacer nada, niño. Y por eso era lo que influía. Y creo que esto es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta nosotros como maestros. Y hasta los maestros tenemos que impactamos en la integración. Nada más dejen terminarme el último puntito y ahorita continuamos con los ejemplos, ¿sí? Maestra Viviana y maestro Iván, sé que iban a participar un momentito, ¿sí? Ya para terminar esta cuestión, hablamos acerca de que hay otras alternativas para poder explicar las dificultades de aprendizaje, que tienen que ver mucho con los niveles de déficit que pudieran tener. Creo que aquí la palabra déficit es muy acertada. No utilicemos déficit como algo negativo. De hecho, el déficit es que puede tener un grado menor digamos, de función normal, pues cognitivamente, ¿no? Me doy a entender. No es como clasificarlo dentro de un área, un tipo, una... pues como decíamos al principio, estigmatizarlo con un nombre, ¿no? Sino que básicamente hay que entender y comprender, como en el caso de la maestra Raquel, el ejemplo que nos dio, que en muchas ocasiones, o la maestra Sam también que nos dio, que los déficits se dan dentro de ciertas áreas específicas, emocionales, cognitivas, de comunicación, de interacción, de respuesta, etcétera, ¿no? Hay grados en donde sí es funcional completamente la persona que padece dificultades de aprendizaje y hay otras áreas donde simplemente no. ¿Me doy a entender? Maestra Viviana, maestro Iván, después. Ok, en cuestión tengo un vecino que ya está grande, bueno, ya tiene como 35 años, ¿no? Está grande, tiene una mentalidad de un niño de 3 años, lo que es muy padre que él va solucionando y va clasificando a las personas, no por su nombre, no las clasifica por comerciales, cada uno está asignado como a un comercial y cuando te ve, ese comercial lo va a repetir. Es lo que me ha llamado la atención, como usted comentó que hay diferentes tipos de cuestión de niveles, ¿no? Y cómo van resolviendo ellos mismos todo ese tipo de cosas. Gracias, maestra Viviana. Ok. Maestro Iván. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. Mire, yo, como comentaba la maestra Betty, vi un caso así en la escuelita donde estoy trabajando. Yo estaba trabajando de intendente ahí, bueno, estoy trabajando de intendente ahí. Entonces, había uno de los niños que tenía un maestro que tenía problemas de conducta. Entonces, desde que llegaba el maestro le decía, ¿sabes qué? Aléjate, siéntate ahí, o no te pegues con o no agarres al otro, o entrega tu tarea, no hiciste nada, eres un tonto, déjalo ahí. Entonces, empezó el niño a tener una conducta muy agresiva. De tal manera de que pues ya el maestro ya no lo soportaba, la palabra lo etiquetó, de que era constructivo, y lo sacaba. Y siempre me decía, Iván, ven acá, ponlo a barrer, a recoger basura en las áreas, que no sé qué. Claro. Entonces yo agarré y me acerqué y le dije, bueno, ven acá, hijo, ¿qué pasó? Y no te hablaba, así estuvo como 2 días. Que no, siempre me acercaba, me ponía yo a conversar con él. Nunca lo puse a recoger basura ni nada de eso, sino simplemente me acercaba a tratar de platicar, a que hablo con él. Y logramos ver que al tercer día, porque fue el tercer día, porque me dijo, es que yo no aguanto a ese maestro, me regaña por todo. Están igual que en mi casa, me regañan igual que en mi casa.
Sí, entonces de hecho, necesitaban ahora sí que alguien que lo escuchara, ¿sí? Porque siempre le decía, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y siempre se quedaba callado. Y el tercer día, él solito, que me acerqué, que ya lo sacó otra vez el maestro, y me acerqué y le dije, oye, ¿qué te pasa? Y ya fue que me contó, es que el maestro no me quiere ver ahí en el salón, dice que me porto mal, pero yo no me porto mal. Igual en mi casa me dice que me porto mal, yo no me porto mal. Ya empezó a hablar. Entonces, hablando con el director, le dije, ¿sabe qué, maestro? ¿Qué le parece si lo cambiamos con el grupo de otra maestra que tiene mucha paciencia igual? Le digo, pero empecé a hablarle al niño y le digo, fíjate que te voy a presentar a una maestra que es súper chévere, o sea, ella te va a ayudar y todo lo que necesites, mira, te va a apoyar y esto, y lo convencí, porque lo convencí, y fue que pudimos hacer el cambio con la otra maestra. Y con la otra maestra trabajaba, entregaba tareas, no se portaba mal. Entonces decía, ¿cómo es que tienes a este niño allá dentro de su salón y no está haciendo nada? Es que necesita atención. Sí, de hecho, la atención es muy necesaria, maestros. Y cuando detectemos es bueno en que intervengamos para favorecer a los niños, que no nos quedemos callados de estas praxis educativas negativas, ¿no? Que a veces los maestros no tenemos paciencia, tolerancia, empatía, profesionalismo, como para poder decir, en vez de decirlo como pues es un reto, voy a aprenderlo, voy a hacer algo porque la persona sobresalga, no lo veamos como ¿por qué a mí? ¿Por qué mi salón? ¿Por qué ¿por qué lo tengo que atender? Entonces hay muchos maestros que piensan muchas veces así cuando llega un alumno dentro del salón que tiene unas capacidades diferentes, me doy a entender. Muchas gracias, maestro Iván. Continuamos, de ahí pasamos a lo que son los criterios de dificultades de aprendizajes. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para determinar las dificultades de aprendizajes? Pues en primer lugar tenemos la difusión del sistema nervioso central, es decir, a qué nivel impactan las estructuras y áreas cerebrales. Recordemos que hay muchas áreas dentro del cerebro: creatividad, comunicación, funcionalidad, memorias, lenguaje, que controla el cerebro básicamente. Y en muchas ocasiones el sistema nervioso central o las áreas y estructuras cerebrales que se encuentran dentro de él, dentro del órgano denominado como cerebro, pues tiene algún déficit o alguna problema que hace que funcione con irregularidad. No es que tenga un mal funcionamiento, hay que olvidarnos de eso. Es una irregularidad del funcionamiento cerebral, de las funciones cerebrales. No funciona de la misma manera que otras personas. Encuentra otros caminos y otras formaciones para que pueda tener un proceso pues lo más funcional posible para el individuo. Entonces hay que olvidarnos de esta parte de que es que tiene una malformación cerebral o es que no funciona mal su cerebro. No. Es una función irregular de las estructuras y de las áreas cerebrales. De ahí pasamos que básicamente el cómo aprenden y el cómo se vincula la parte del proceso psicológico, es decir, sus funciones. Recordemos que los niños, hay muchas teorías de enseñanza, pero en muchas ocasiones ninguna de esas teorías de enseñanza nos hablan acerca de una teoría de enseñanza que hables de cómo atender a niños con déficit de atención, teoría de enseñanza que me diga cómo atender autismo, teoría de la enseñanza que me diga cómo atender pues de alguna manera, algún déficit de función cerebral. No hay. Pero sí se pueden adaptar, sí hay recomendaciones, sí hay investigaciones, sí hay procesos que nos denominan psicológicos, que nos explican cómo aprenden estas personas que tienen algún déficit de la función cerebral. También otro criterio es cómo estos déficits del sistema nervioso central impactan en el ciclo de vida de la persona. Es decir, a veces las dificultades de aprendizaje no son curables, son controladas, son atendidas, no lo veamos como una enfermedad, pues básicamente que se puede curar.
Al contrario, algunas dificultades de aprendizaje impactan mucho pues una persona vive con ello a lo largo de su vida. Vuelvo a repetir, hay déficit con ligeros y hay déficit de alta gravedad o que se vuelven crónicos. Entonces, determinar cómo impacta a lo largo de su vida. Coexistencia con otras condiciones. En muchas ocasiones, un déficit de función cerebrales puede verse notable, puede verse físicamente con otras condiciones pues motrices, visuales, auditivas, musculares, óseas, con otras funciones que no son regulares, control de esfínteres, entre otras cuestiones. Entonces, ¿sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Gracias. Sí, claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Maestra Claudia. No, maestro, sí, o sea, sí que sí se daba a entender, pero sí tiene mucha razón en cuanto a lo que dice que de entrada, incluso un niño que no tenga ningún tipo de estos pues problemas, todos somos diferentes y todos aprendemos de formas diferentes, entonces hay trastornos que pues efectivamente hay niveles leves, altos, entonces sí la forma de trabajar con ellos pues va a ser diferente en ese sentido. Gracias, maestra. De ahí pasamos, por ejemplo, que estas dificultades pueden ser problemas en el lenguaje, dificultades en el lenguaje, tanto al momento de escribir, al momento de leer, al momento de memorizar a nivel cognitivo conceptos, ideas, juicios, razonamientos, que en muchas ocasiones a esa parte nos hablamos sobre las cuestiones del lenguaje. Problemas académicos, pues básicamente que tienen un impacto de comprensión, lectoescritura, matemática, que son comúnmente los problemas que tenemos en nuestras aulas, hablando de dificultades de aprendizaje. Sin embargo, también no tenemos déficit de atención a un grado del espectro autista, algunos alumnos con algunas cuestiones de déficit de función cerebral, que en un momento determinado nosotros llamamos retraso mental, que puede ocasionar, por ejemplo, un desfase de mente y cuerpo, es decir, que pues el niño no sé si han visto, por ejemplo, a niños que ya son de edad muy avanzada, no sé, tendrán 12, 13, pero su mente es de un niño de 6, de 8, de 7 años, que muchas veces llegaron a la escuela. Lo digo porque yo tuve compañeros en la primaria que eran así, que tenían un cuerpo muy grande, pues sin embargo su mente era pues más pequeña, su desarrollo mental era de un infante, me doy a entender. Y finalmente los problemas conceptuales, que básicamente son sobre los niveles cognitivos, la idea de cómo aprendemos, cómo se memoriza, cómo queda grabada la información dentro de nuestras cuestiones mentales. ¿Sí? Después pasamos a el concepto que son los criterios, si no me equivoco, aquí está, los elementos comunes. Tenemos, por ejemplo, el etiológico, que básicamente es a cuestiones cerebrales, es decir, tenemos que entender que es algo que las dificultades de aprendizaje siempre van a tener un déficit. Todas las personas con alguna dificultad de aprendizaje van a tener un déficit mental o cerebral dentro de sus estructuras o sus áreas, es decir, en sus funciones. Tenemos otros criterios como, por ejemplo, o otras cuestiones extrínsecas, que en muchas ocasiones los niños con dificultades de aprendizaje van a tener privaciones culturales y sociales, económicas, a veces van a tener una educación anterior, como los ejemplos que nos dieron, inadecuada, es decir, no ha recibido una educación adecuada ni una inclusión educativa correcta. Después está la parte, por ejemplo, que no van a tener los mismos aspectos sensoriales, visuales y auditivos. También tenemos que considerar que se adaptan de acuerdo al déficit. Unos pueden ser inferiores y otros pueden ser superiores. Disculpe, maestro, ya tenemos otra clase igual. Sí, mil disculpas, acabo de ver la hora.
Muy bien, ya se quedó la actividad correspondiente en Classroom. Por favor, léanlos y si tienen alguna duda, la Maestro, contestan. ¿Sí? solo una duda. En el archivo que mandó dice entrega el martes 14, pero en Classroom dice 15. ¿Se entrega el 15 o el 14? Es que el martes es 15, ¿no? Es 14. Es 14. Sí. En el archivo usted puso martes 14, pero Es en 14, Classroom porque puso 15 es 15. miércoles. Sí. 14, ahorita no lo corrijo, maestra. Gracias. ¿Qué fecha se entrega, maestro? 14. Ah, ok. El martes, entonces. Sí. Ok, maestro, gracias. Gracias. Perdón, la información ya está perdón, las diapositivas que vimos todo, o la clase, ¿la vas a subir también a Classroom? Sí, ahorita la voy a subir. Ahorita la voy a subir. Muchas ahorita gracias. voy a terminar de explicar y lo voy a subir. Ok, gracias. Maestro, el 14 cae miércoles. 14 es martes. No, martes. 15 es ¿Es miércoles. martes? Sí, es martes. 14. Maestro, allá igual menciona 6 infografías. ¿Es correcto? 6 infografías. Ujú. Ah, perdón, en las instrucciones principales. No, son 3 carteles informativos. Ya me acordé. Ah, ok. Son 3 Está bien. carteles informativos. Ujú. Ok. Perdón, son 3 carteles informativos. Gracias, maestro. Ok, maestro. Ahorita Gracias. explico todo eso. Gracias por esas observaciones. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, maestro. Gracias, bonita tarde. Igualmente. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, maestro. Cuídense. No, bueno, maestro. Maestros, terminen su videoconferencia. Maestra Bobadilla, maestra Cari. Maestra Katy, ¿podría terminar su videoconferencia? Gracias. Muy bien. Como les estaba comentando, en muchas ocasiones las deficiencias sensoriales visuales y auditivas van a ser de acuerdo al nivel, pero de acuerdo al déficit o a la dificultad que padezcan los estudiantes. En muchas ocasiones uno puede ser inferior y los otros dos no. En muchas ocasiones dos pueden ser inferiores y el otro no. O los tres pueden ser inferiores o no. Y en muchas ocasiones, a veces, estas cuestiones de dificultad de aprendizaje hacen que las personas desarrollen o aumenten otro en dado caso de que no funcione de una manera adecuada. De ahí tenemos que en muchas ocasiones también otro factor de exclusión extrínseco, pues es el retraso mental. No necesariamente todos los niños con alguna dificultad de aprendizaje tienen un retraso mental. Al contrario, recordemos que estas cuestiones son dependiendo del grado o gravedad que pueda tener estas cuestiones. De ahí pasamos con los trastornos emocionales que también pueden tener estas cuestiones de un grado de funcionamiento no apto o no adecuado. De ahí tenemos los criterios académicos, que en muchas ocasiones estas cuestiones de tareas puede ser que tenga un impacto relacionado con el lenguaje o con el área de las matemáticas.
Estas cuestiones pues las tenemos que identificar de acuerdo al funcionamiento, desenvolvimiento, relación del estudiante con el profesor. De esta manera, pues básicamente hacemos estas cuestiones. Posteriormente tenemos el criterio de discrepancia. El criterio de discrepancia nos habla acerca de que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la madurez, es decir, que estas cuestiones o habilidades pueden ir en relación o diferente a la edad cronológica, física del cuerpo, y también a la edad o desarrollo más bien cognitivo o psicológico del individuo. Y esto puede afectar mucho lo que son las habilidades intelectuales de manera latente, de una manera pronunciada o continua. De ahí tenemos lo que es el rendimiento real y el rendimiento esperado. El rendimiento real, pues, es de acuerdo a cómo funciona, cómo se desenvuelve, cómo se integra dentro de los procesos educativos del estudiante. Pero el rendimiento esperado es que nosotros como maestros desarrollemos estos estándares o estos niveles a donde en realidad queremos que el estudiante llegue que padece una dificultad al aprendizaje y que en realidad sabemos que no va a funcionar de esa manera. Y finalmente el criterio de atención especializada, que en muchas ocasiones nosotros requerimos, por ejemplo, de una intervención adecuada, de una intervención pues funcional que pueda permitir al estudiante integrarse apta y adecuadamente a los procesos educativos y que nos apoye a alguien, porque no podemos atender o desarrollar cuando las dificultades son de manera graves, de manera pues con un impacto que en muchas ocasiones no podemos. A veces los niños necesitan una sombra dentro del salón. A veces nosotros como maestros necesitamos un psicopedagogo que nos pueda orientar, que nos pueda aconsejar, que nos pueda permitir crear planes, tareas, actividades, ejercicios, explicaciones que le permitan adquirir el conocimiento a estos estudiantes con dificultades de aprendizaje. Y ya para terminar, el último punto es que hay críticas sobre la definición del aprendizaje, que en muchas ocasiones son problemas, no son solo problemas académicos, que en realidad son problemas que van a vivir los estudiantes emocionales, sociológicos, intelectuales, emocionales, en diferentes áreas de su vida, y no solo incluyendo la parte académica. Se necesita participación de los padres de familia y la sociedad para tratar estos problemas y reforzar el sistema educativo. De hecho, no solo el conocimiento educativo, como dice aquí, que también es algo importante, pero realmente necesitamos la intervención de padres y la sociedad para reforzar, para fortalecer, para amalgar procesos educativos inclusivos donde podamos participar especialistas, maestros, padres, sociedad en general, que nos permita atender, nos permita desarrollar y nos permita volver a estos individuos con dificultades del aprendizaje o con déficit cerebrales en funcionamiento y estructuras, volverlos parte funcional de la sociedad, de una labor, que se sientan integrados de manera funcional. Y hay que entender que, por ejemplo, hay que determinar pues esos indicadores cognitivos que básicamente pueden ser auditivos, visoespaciales, lenguaje fonológico y de comprensión verbal, que en muchas ocasiones también tienen que ver mucho esta parte del área cultural al cual tenemos que tener una capacidad potencial, es decir, tenemos que potenciar todas estas áreas de acuerdo al déficit que tenga y no solo se quede con ellos, es decir, catalogarlo como alguien que no puede funcionar, como alguien que no me pone atención, como alguien que no está dentro del área educativa, entre otras cuestiones.
Y por último, tenemos el criterio de exclusión, que básicamente el retraso mental. Realmente hay que tener un sistema adaptativo y adecuado y comprender que el niño debe funcionar de manera adecuada a la edad cronológica, física y psicológica que posee. Y de privación social, que hay que crear ambientes en donde se pueda integrar de una manera funcional al estudiante. Eso significaría que debemos tener la capacidad de desasociar discapacidades mentales, aspectos sociales y ambientales, para que tengan un impacto positivo en la formación de los alumnos. Pues muchísimas gracias, maestros. Tengan un bonito día. Ya sé que se fueron, pero necesitaba terminar de exponer estas ideas para comenzar en la siguiente clase con sus actividades correspondientes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita noche.